Hola, mi nombre es Nuria Cañellas, eh, soy diseñadora de vestuario. Llevo desde 1983 trabajando en el medio. Eh, en los años 80 comencé a trabajar en una fábrica de jeans que se llamaba Caribú, en un contexto que era como los inicios de la moda en Medellín en cuanto a la moda jeanswear. En un momento histórico donde empezaba pues todo el tema del narcotráfico y de las mafias en la ciudad, y que eso rigió muchísimo, digamos, todo el tema de la moda en Medellín. Eh, Cuando yo comencé a trabajar en Caribú estábamos en un contexto cerrado, no había manera de importar producto porque el país tenía como un tema muy proteccionista en cuanto a los textiles. Como ustedes saben, pues habían fábricas de producción de textil muy grandes en Medellín que se llamaban Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, etcétera, etcétera. Y la producción de indumentaria se daba en la ciudad, con algunas fábricas de confección, como por ejemplo Caribú. Yo trabajé con ellos 10 años y digamos que la moda en Medellín era muy básica porque en esos tiempos todavía no existía ni internet, ni MTV, no había televisión por cable, entonces era como un lugar muy cerrado en cuanto a eso. Era como también la música, que ocurría que si uno no tenía un amigo que llegara con un disco, pues uno no escuchaba una banda u otra como hoy en día ocurre, que es todo el mundo conectado, ¿no? Era una pequeña isla donde los paisas vivíamos y había gente como contestataria, entre las cuales yo estaba, que éramos muy punqueros o rockeros, siempre estábamos como muy conectados con el tema de la música. Cuando venían bandas, pues tratábamos de conocer a los músicos. Era mucho más orgánica esa relación, no como hoy en día, que es un poco más virtual. Pero volviendo al tema, pues como de las influencias de la moda en Medellín, hablaba de la música siempre ha sido una influencia muy importante para la moda entre la gente joven. Y otra influencia que había era el tema justamente del narcotráfico. Y habían, por ejemplo, elementos de indumentaria que eran casi como que tenían un nombre propio, era como ropa de mafioso o ropa de, en ese momento le decíamos lobas, que eran las chicas que salían con los mafiosos, y eso incluía algunas grafías como por ejemplo animal print. Ninguna chica de 20 años que se pusiera una prenda de animal print era considerada una chica respetable. Entonces eso era como algo, como una valla ambulante, como salgo con alguien que se dedica al negocio de las drogas, llevar una prenda de animal print. Las tribus urbanas también se diferenciaban muchísimo, pues uno podía ver, por ejemplo, la gente que le gustaba el New Wave, muy diferente a la gente que era rockera y muy diferente a la gente que era punkera. En Medellín en los años 80 se veía mucho esa segmentación, puesto que la gente, digamos, quería diferenciarse mucho de las personas que tenían influencia del narcotráfico. No era cool, pues, como vestirse con elementos que remitieran a ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Hoy en día, pues, si uno se fija, hay una gran diversidad, hay una gran amplitud, pero también tiene que ver con la apertura económica que ocurrió más o menos en los años cuando empezó Gaviria, no recuerdo ese presidente cuando llegó, y se empezó una apertura económica y las fronteras se empezaron a abrir un poco más y empezó a ingresar, digamos, producto elaborado en otros países, porque durante los primeros años de los años 80, imagínense que en el Éxito vendían telas y casi la mayoría de las chicas se hacían su propia ropa, que la tía le cosía, que el otro. Y los jeans los compraban en Caribú, que cuando yo llegué a trabajar a Caribú, era una empresa que incluso producía para marcas de tanto prestigio como decir Calvin Klein. Y aprendimos a hacer jeans de la mano de empresas de diseño de alto prestigio en el mundo. Yo me desempeñé con ellos 10 años y a veces pienso que Medellín es una ciudad tan jeanswear a razón de ello, de que en Medellín hay tantas fábricas de índigo, incluso Don Matías es un pueblo que es completamente
lleno de fábricas de confección de blue jean. Entonces yo diría que Medellín es una ciudad jeanswear. Si ustedes se van a otra ciudad del mundo, no van a ver tantas personas con un blue jean o con una pieza azul como la ven en la ciudad de Medellín. Entonces, yo pienso que esa fábrica primigenia que hubo, que se llamaba Caribú, influyó mucho en la moda en la ciudad de Medellín. Después, en el año 1987, se juntaron las fábricas más importantes y dijeron, vamos a montar un instituto de moda para que nosotros aprendamos a producir, a generar ese sistema de la moda, y se generó a través del aporte de fábricas textiles y confección. Estaba Caribú, estaba Coltejer, estaba Fabricato, y montaron Inex Moda. Inex Moda llegó a Medellín a organizar un poquito todo este montón de gente que estaba haciendo cosas y que trabajaba pues un poco desordenado. Y en esa época, por ejemplo, yo viajaba mucho a otros países, porque como les estaba diciendo, no existía MTV, porque MTV fue muy importante en los años 80 y 90 para que los jóvenes pudieran hacer una lectura de lo que le gustaba a otros jóvenes en el mundo. Por eso lo menciono. Hoy en día MTV es otra cosa, pero en esa época MTV fue súper importante para todos los que estábamos en este medio de la producción de indumentaria. Entonces, cuando empezó Inex Moda, ellos también generaron un grupo de investigadores que trataron de organizar un poquito las lecturas que hacían de la moda en las ferias internacionales y en algunas vitrinas del mundo. Yo al principio también, cuando estuve en Caribú, desde que arranqué a trabajar en esa empresa, me dediqué también a hacer esos estudios de tendencias en otros países, y ya luego Inex Moda también lo empezó a hacer, pero yo empecé en Caribú en el año 83 y empecé a montar como presentaciones para, incluso cuando lo íbamos a vender al Éxito, que le vendíamos al Éxito, que ya existía esa cadena, pues llevábamos las presentaciones que hacíamos de todas las fotografías, videos y producto que traíamos de los viajes internacionales, y les mostrábamos pues a los compradores qué era lo que habíamos visto. Imagínense ustedes que solamente existía, por ejemplo, RCN y Caracol en la televisión, y la televisión se acababa a cierta hora. No es como hoy en día que hay 24 horas de información por todos lados, existe el internet, existen muchas maneras de que uno pueda tener una ventanita para observar el mundo. Colombia era una pequeña isla en esa época, y con la apertura pues empezó a entrar producto de otros países y empezó también a haber mucha más diversidad. Hoy en día, pues, yo pienso que las influencias son globalizadas, no es como esa segmentación que se veía como tan particular. Hoy en día, pues, Hanna, los jóvenes pueden tener, o sea, lo que les gusta y el lenguaje que ellos quieren mostrar en su indumentaria es todo, porque hay acceso a toda la información global a través de la virtualidad. ¿Quieres saber algo más? No, ya. ¿Te gustó? Sí. Con gusto.